Este es el triste ocaso de quien alguna vez fue un respetado senador y que ahora está enceguecido por su odio contra Petro. Pero veamos qué dijo. ¿Sabe por qué Bogotá no tiene metro subterráneo? Porque lo saboteó de oficio Gustavo Petro cuando ganó la alcaldía de Bogotá. Eso es historia patria y sería muy bueno que los medios de comunicación se interesaran en esto. Yo le puedo mandar un documento de 7 páginas explicando esto en detalle. ¿Cuál es la historia? Cuando Petro hace la campaña a la alcaldía, no la hizo pro Metro, sino pro Transmilenio. Los Transmilenios de Peñalosa fueron la propuesta del candidato electoral Gustavo Petro. Gana la alcaldía y se encuentra con un metro que ya tenía 4 años de estudios y necesitaba hacerse la segunda parte de los estudios. Estaba la plata, 800.000 millones de pesos aprobados en el Consejo Municipal para hacer la segunda parte de los estudios, pero como era el metro del Polo Democrático en ese momento, Petro duró 17 meses saboteando ese metro. Solo a los 17 meses, después de sabotearlo, intentó echar para atrás esos 800.000 millones de pesos, intentó meter un tranvía por la séptima, se le ocurrió que entonces sí había que seguir con el metro. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no alcanzó el tiempo para terminar los estudios y Peñalosa y Santos lo pudieron sabotear, pero si en Bogotá no hay metro subterráneo, la única responsabilidad es la del alcalde Gustavo Petro. Lo que pasa es que él es astuto. Ay, claro, es que según Robledo todo es culpa de Petro. Pero escuchemos esta parte que es importante. Pero como era el metro del Polo Democrático en ese momento, Petro duró 17 meses saboteando ese metro. Solo aquí se ve claramente su odio visceral diciendo que el metro era el Polo Democrático, pero el proyecto era de Samuel Moreno, uno de los más grandes corruptos que ha tenido Bogotá en la historia. Si se robó todo eso con la fase 3, imagine cuánto se hubiera robado con la construcción del metro de Bogotá. Y pues, no sé ustedes, pero yo también hubiera revisado con lupa los contratos que dejó un criminal de Sacalaña. Un criminal que además Robledo apoyó en campaña y lo defendió durante este escándalo de corrupción. Veamos. Senador Robledo, para empezar abordemos un tema que está candente en Bogotá, en el país y en el Polo Democrático Alternativo. Ahora tuvimos aquí en los micrófonos de Tribuna Magisterial también a la doctora Clara López Obregón hablando del tema, pero hablemoslo con usted. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando con la alcaldía de Bogotá? Lo primero es señalar que no tengo la menor duda en cuál es el problema de principios en este tema. Pero al mismo tiempo también hay que decirnos, la búsqueda de la justicia y las denuncias tienen que ser con pruebas en la mano. Si no hay pruebas en la mano, pues se cae en una actitud que no se puede compartir, porque no se puede atentar contra la honra de las personas y de las organizaciones sin que existan pruebas, sin que haya seriedad en estos asuntos. Y aquí hay que decir que si en algo coinciden todos los analistas que han observado pues las denuncias del senador Gustavo Petro esta semana, es que no aporta pruebas, no hay pruebas, digamos, hechos demostrados que le permitan hacer las aseveraciones que está haciendo. Yo incluso invitaría a quienes me escuchan a que busquen, por ejemplo, en la revista Semana de hoy, y van a encontrar que lo que dicen allí es que no hay pruebas. Ni Petro ni nadie ha aportado pruebas, y entonces, pues en este sentido, esto hay que señalarlo con toda la... En ese momento Robledo sí pedía pruebas sustentadas a quienes denunciaban al corrupto Samuel Moreno. Pero después, el año pasado, denunciaba sin ninguna prueba que Petro no había nacido en la costa, y todo esto en un intento desesperado de hacer ganar a su candidato Rodolfo Hernández, que también estaba denunciado por corrupción. Bueno, y pues ya viendo todo esto, entendemos por qué tanto odio hacia Petro, porque hizo meter a la cárcel a su amigo. Pero sigamos. Bien, los hechos demuestran que el único culpable de eso se llama Gustavo Petro, porque como alcalde de la ciudad saboteó el metro que venía construyendo, el metro subterráneo que venía construyendo la anterior administración.
En primer término, porque Gustavo Petro, como candidato a la alcaldía, no respaldó que se siguiera con el metro que venía tramitando la administración de Bogotá. El que alguna vez fue un riguroso senador ahora miente descaradamente, porque Petro como candidato en su programa dijo: iniciaré la construcción de la primera línea del metro, acogeré los estudios técnicos y sus indicaciones sobre la ruta que más beneficia a los ciudadanos. Eso lo dice el programa de gobierno. Y pues ahí se cae la mentira de Robledo. Entonces, en resumen, pues hay que insistir en una cosa. Es cierto que este metro, el metro profundo, el metro serio, el metro grande, ¿cierto? ¿Sí? Lo sabotean entre Santos y Peñalosa, eso no tiene duda, yo de ahí no me muevo. Pero también es verdad, esa es la otra verdad, que en buena medida lo pueden hacer, el metro subterráneo lo puede sabotar, porque Petro, en una actitud sectaria, hizo lo que no debía hacer. Ahora, ¿cuál es el Robledo dice que se detuvo el metro por sectarismo y porque prácticamente todo iba a las mil maravillas con Samuel Moreno. Qué vergüenza, en serio. No tiene ninguna vergüenza. El fondo del problema? Petro había roto con el Polo en agosto del 2010. Entonces él gana la alcaldía en el 2012 contra la alcaldía del Polo. Samuel Moreno. Y eso, bueno, eso él estaba en su derecho de hacer eso. Eso fue horrible porque se fue con Santos. Horrible. Pero entonces, en vez de decir, bueno, listo, sigamos horrible con el metro, por hacerle daño al Polo, yo en esos días era al Polo, ustedes saben que ya no, por hacerle daño al Polo le terminó haciendo daño a Bogotá. Es que de las cosas peores en política es el sectarismo. Si uno no es capaz de entender que cuando uno tiene que respaldarle a un contradictor político una idea porque es correcta, pues él lo tiene que hacer, ese es su deber. Debería porque uno siempre tiene que poner los intereses de la comunidad por encima de sus propios intereses políticos. Bueno. Y entonces dicen que la propuesta de llevar el metro hasta Suba y Engativá era un sabotaje de Petro para detener la construcción del metro subterráneo. Ah, pero ellos son los mismos que apoyaron a la alcaldesa Claudia López, la misma que prometió llevar el metro elevado hasta Suba y Engativá. Y ahora dicen que ese metro no se puede detener. Claro, como es el de su alcaldesa, ¿cierto? Mismo que hemos venido aquí reiterando durante tantas discusiones y frente a la cual nos decían traidores, se voltearon, ahora sí defienden el metro elevado. No es que seamos traidores, es que somos rigurosos en lo que planteamos y no engañamos a la gente. Y después se emberracan cuando la gente les dice que son unos traidores, y pues sí. Porque no es la primera vez que traicionan y engañan a la gente. Ellos fueron los mismos que visitaron a los vecinos de la avenida 68 para decirles que votaran por Claudia López, que ella no iba a construir Transmilenio por la 68, y los engañaron. Estamos justo en este punto del barrio Milenta, informándole a la comunidad que nuestra propuesta muy concreta es no hacer el Transmilenio por la avenida 68. No se necesita, contamina, afectaría el comercio. Nuestra propuesta es hacer metro, aquí atrás, aprovechando la vía férrea. Hacer metro, en vez de atormentar a la gente con ese Transmilenio por la 68. Bueno, y fue así como engañaron a los vecinos de la 68. El MOVIR, el grupo de Jorge Enrique Robledo, fue hasta allá y les dijo a los vecinos: bueno, voten por Claudia, mi hermano, que ella no les va a construir el Transmilenio por la 68. Y ahí tienen. La 68 está destruida prácticamente por la construcción de la nueva troncal de Transmilenio por ese corredor. Y la firmó esta administración en enero del 2020, recién llegó a la alcaldía. Pero ese no es el único engaño al que han sometido a la comunidad. Porque también fueron hasta la séptima, se pusieron la camiseta, miren. Se pusieron la camiseta de no Transmilenio por la séptima. Y después el concejal Sarmiento, que es la mano derecha de Robledo,
votó a favor del cupo de endeudamiento que le da vida al corredor verde, al Transmilenio verde de la séptima. Mi voto es no, por considerar, en primer lugar, como estamos todos de acuerdo en que sí necesitamos un cupo de endeudamiento, pero no considero yo que ese es el monto adecuado, por cuanto pues no tenemos soportes técnicos de aquello que costaría la séptima. Por eso mi voto es no. Gracias. Eso lo decía un concejal galanista. O sea, ellos que estaban a favor desde un principio de Transmilenio, estaban a favor de Transmilenio por la séptima, dicen que no van a votar ese cupo de endeudamiento porque no se sabía en ese momento que se iba a hacer. Pero adivinen cómo votó el concejal, la mano derecha de Jorge Enrique Robledo. ¿Cómo votó? Manuel José Sarmiento Argüello. Voto sí, señora secretaria. Ahí tienen a sus defensores de la comunidad, los que van y engañan a la gente durante las elecciones prometiéndoles que van a luchar por ellos, de no construirles Transmilenio por la séptima, por la 68, y ahorita están en el mismo cuento. Van hasta la séptima, dicen que están en la lucha, dicen que gracias a ellos, mejor dicho, van a detener el Transmilenio, y así engañan a la gente. Y es bastante triste que alguien que fue alguna vez un respetado senador ahora se dedique a eso, a engañar a la gente con su grupo, con su pequeño grupo de ese partido Movir Dignidad. Esta es un poco de la verdad que Jorge Enrique Robledo no le cuenta a la ciudadanía. Y no, pues nada, me gustaría leer sus comentarios aquí abajo. Y pues los invito a seguir esta cuenta de Facebook y a suscribirse a esta cuenta, a la cuenta de YouTube, los que nos ven en YouTube. Un abrazo, se cuidan.